El Estado colombiano entrará en el año 2026 con un déficit presupuestario de 45 billones de pesos. Es decir, los gastos públicos exceden de manera absolutamente desmesurada a los ingresos del Estado. Esta situación es insostenible económicamente, por lo que para solucionarla, el gobierno debe emplear al menos una de dos medidas: limitar el gasto público o subir los impuestos a todo el país. Para sorpresa de nadie, el gobierno de Gustavo Petro eligió la segunda opción. El presidente se ha empeñado en mantener o incluso en aumentar el gasto público y costearlo a través de la segunda reforma tributaria de su gobierno. Las críticas contra esta medida no se han hecho esperar. Varios líderes de la oposición han señalado que la ley de financiamiento implicará subidas generalizadas de impuestos y que será el pueblo quien pague por la financiación del Estado. Servicios culturales, deportivos, de esparcimiento, grabados con el 19%, salir a un parque de recreación le va a costar 19% más. Los eventos culturales también, la diversión para la clase media y la clase baja será ahora a cuentagotas. Para personas naturales se sube la tasa hasta el 41%, 2/3 partes de su sueldo, si gana de determinado valor hacia arriba, van para los bolsillos del Estado. Instituciones financieras y aseguradoras, impuestos de renta, óigase bien, 50%, más impuestos locales. Eso es casi que expropiarle los ahorros a los colombianos. Petro, por su parte, asegura que las subidas de impuestos de la ley de financiamiento solo tocan a los más ricos y no afectan a las clases medias y bajas. El presidente argumenta que los productos y servicios afectados son consumidos exclusivamente por las clases altas y por lo tanto solo impactarían a este sector de la población. Dejando de lado el debate ético acerca de si es justo diseñar políticas públicas que apunten a perjudicar a un sector específico de la ciudadanía, vale la pena mirar en detalle la defensa que Petro hace de su propuesta. Especialmente, preguntarnos si es verdad que la ley de financiamiento no tocará el bolsillo de quienes no sean multimillonarios. Consideremos, por ejemplo, algunos de los impuestos dirigidos a quienes el presidente denomina como ultrarricos. El gobierno propone aumentar los impuestos sobre bebidas alcohólicas, tabaco, combustible, espectáculos con costo mayor de 500.000 pesos y ventas de vehículos. Dejando de lado los impuestos al tabaco y a cierto tipo de alcohol, parecería ser verdad que los nuevos impuestos no afectarían a los consumidores por fuera de los sectores más adinerados. Sin embargo, esta impresión inicial se cae una vez se consideran las consecuencias adicionales que el pago de estos impuestos implica. En el caso del alcohol y de otros productos supuestamente exclusivos para los ricos, el efecto inmediato no es solo el aumento de los precios de estos productos, sino también una caída en el volumen de sus ventas. Esto implica no solo que van a obtenerse muchos menos ingresos de los que el gobierno espera, sino que también las entradas de los negocios que venden estos productos van a caer. A primera vista, uno podría pensar que los negocios afectados serían solo los grandes almacenes y supermercados. Pero al ver las cosas más de cerca, resulta evidente que hay otros muchos perjudicados. Negocios como comercios pequeños, bares y restaurantes también venden y utilizan estos productos en sus operaciones diarias. Y evidentemente, muchos de estos negocios están lejos de ser propiedad de los ultrarricos que tanto le interesan a este gobierno. Al aumentarles arbitrariamente sus costos de operación, estos negocios terminan condenados a tener menores ganancias. O dicho de otro modo, ya de entrada, las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas directamente por los aumentos de impuestos. Y ante esta reducción de sus ingresos, estos negocios van a tener dos opciones. Pueden tratar de soportar las pérdidas de ingresos, corriendo con ello el riesgo de no ser sostenibles y terminar quebrando, o lo que es aún más probable, pueden compensar la pérdida de sus ingresos aumentando los precios de todos los demás productos que ofrezcan, aun si no están incluidos directamente en la reforma. Esto significa que aun si usted no está interesado en comprar whisky importado, puede esperar que todos los demás productos que sí le interesan también suban de precio. Del mismo modo,
puede que usted no fume, pero el aumento arbitrario de los precios de venta del tabaco terminará por encarecer las otras cosas que usted sí quiere comprar. Y una lógica parecida aplica para los impuestos a los combustibles y los vehículos. El ciudadano promedio no necesariamente va a comprar un automóvil nuevo ni a tanquearlo con una frecuencia suficiente para que estos impuestos lo afecten desmesuradamente de manera directa. Pero toda la cadena de distribución de alimentos, productos y servicios sí va a sufrir un aumento de costos considerable por culpa de estas nuevas subidas fiscales. Y al igual que en los casos anteriores, las alternativas que los empresarios de este sector tienen son dos. O asumen las pérdidas y se enfrentan a desaparecer, o tratan de minimizar el daño aumentando los precios que cobran a sus clientes. Y una vez más, todo esto lo terminará pagando el consumidor final, independientemente de la clase social a la que éste pertenezca. El sector de la alimentación y el abastecimiento son el ejemplo más claro, pero lo mismo sucede con todos los demás campos en los que el gobierno interviene a través de impuestos. Las ganancias de los empresarios se reducen y las pérdidas las terminan pagando, directa o indirectamente, los consumidores y los ciudadanos. Y todo esto ni siquiera es algo exclusivo del gobierno de Petro. Exactamente lo mismo sucede cada vez que se comete este tipo de intervención en la economía. Los políticos le aseguran a sus votantes que serán otros quienes tendrán que pagar por sus manejos irresponsables de los recursos públicos, y mientras tanto, desde el ciudadano más rico hasta el más pobre, terminan siendo obligados a financiar por la fuerza a los mismos culpables del deterioro de sus bolsillos y de su calidad de vida. Puede ser verdad que las subidas de ciertos impuestos afecten directamente más a unos que a otros, pero no existe tal cosa como un aumento de impuestos que perjudique a otros sin también dañarlo a usted.